¿Alguna vez has sentido que algo en tu propia casa no encaja, como si las leyes de la física se hubieran tomado un descanso? Imagina por un momento que te miras al espejo y notas que tu reflejo tarda 10 segundos exactos en imitar cada uno de tus movimientos. Pero lo más inquietante no es el retraso, sino ver que tu imagen lleva puesta una joya que tú, en el mundo real, no tienes. Una joya que, cuando por fin la encuentras escondida, quema tanto que parece que acaba de salir de un horno encendido. Quédate conmigo hoy, porque lo que descubrió Severiano en ese viejo ático de El Paso te va a dejar con una sensación muy extraña en el cuerpo. Hola, qué alegría que estés aquí acompañándome hoy. De verdad que valoro mucho este tiempo que pasamos juntos. Si disfrutas de este tipo de misterios, dale a me gusta para fortalecer el canal y suscríbete ahora mismo para que no te pierdas nada de lo que preparo para ti. Además, cuéntame aquí abajo desde qué país me estás viendo. Me sirve muchísimo saber quién está al otro lado para mejorar el contenido y hacerlo más especial para ti. Gracias por estar ahí. Me hace mucha ilusión compartir este relato contigo y ver qué te parece. Ahora, sin más vueltas, que comience la historia. La historia que vas a escuchar está basada en un relato no confirmado, reconstruido con fines de entretenimiento. ¡Disfrútala! Hacía un calor de esos que te pegan la camisa a la espalda apenas te mueves un poco, y ahí estaba yo, metido en el ático de la vieja casa de mi abuelo en El Paso, tratando de poner un poco de orden en medio de tanto tilichero y polvo acumulado por décadas. El aire estaba pesado y olía a madera vieja y a ese encierro que se te mete en la nariz, pero yo sentía que le debía esto a la memoria de mi abuelo, así que agarré un trapo viejo y me puse a limpiar el espejo de cuerpo completo que estaba arrumbado en una esquina, pensando que al menos ese mueble todavía podía servir para algo. Mientras le pasaba el trapo al vidrio, una mosca fastidiosa empezó a zumbarme cerca de la oreja, de esas moscas grandes que parece que lo hacen a propósito para sacarte de quicio cuando estás más concentrado. Sin pensarlo mucho, solté un manotazo rápido en el aire para espantarla, un movimiento brusco que hice con la mano derecha mientras seguía mirando mi propio rostro cansado y sudoroso a través del cristal que poco a poco iba recuperando su brillo original. Me quedé helado, con el brazo todavía a medio camino, porque algo en mi campo visual no cuadró con lo que mi cerebro esperaba recibir como respuesta inmediata de la realidad. Yo ya había bajado la mano y la tenía pegada al costado de mi cuerpo, pero mi reflejo en el espejo seguía ahí, con el brazo levantado, como si se hubiera quedado congelado en el tiempo justo en el momento en que yo lancé el golpe a la mosca. Al principio pensé que era el cansancio o que el calor me estaba haciendo ver visiones, porque no tiene sentido que tú te muevas y tu imagen se quede quieta. Así que cerré los ojos con fuerza y sacudí la cabeza para ver si se me pasaba el mareo. Cuando volví a abrirlos, mi reflejo por fin bajó el brazo, pero lo hizo con una calma que me dio escalofríos, como si estuviera siguiendo mis órdenes con una flojera tremenda, o como si el espejo tuviera una conexión a internet muy lenta. Soy relojero, así que mi vida entera se basa en contar segundos y en entender que el tiempo es la única cosa que no perdona errores, por lo que instintivamente saqué mi cronómetro de bolsillo y me puse frente al espejo para hacer una prueba real. Levanté la mano izquierda de golpe y empecé a contar en voz alta, sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas con una fuerza que me empezaba a asustar de verdad. 1, 2, 3, 4, 5... Llegué al número 10 y fue exactamente en ese momento cuando el Severiano que estaba dentro del espejo levantó su mano izquierda, imitando mi movimiento con una precisión matemática que me dejó sin aliento. No eran 5 segundos ni un parpadeo, eran 10 segundos exactos de retraso. Una brecha de tiempo que separaba mi cuerpo físico de mi imagen proyectada en ese cristal antiguo y manchado. Me acerqué más al vidrio,
casi pegando la nariz a la superficie fría, y me quedé mirando fijamente mis propios ojos en el reflejo, tratando de encontrar algún truco de luces o alguna explicación lógica que no me hiciera pensar que me estaba volviendo loco de remate. Lo más aterrador de todo no era el retraso en sí, sino que el Severiano del espejo parecía tener una mirada un poco diferente, como si estuviera más cansado que yo o como si supiera algo que yo todavía no alcanzaba a comprender. Hice otra prueba. Esta vez me agaché para amarrarme las agujetas de las botas y me quedé ahí abajo, contando mentalmente mientras sentía el sudor bajando por mi nuca. Pasaron los 10 segundos y escuché, o creí escuchar, el roce de la ropa del reflejo moviéndose dentro del espejo, y cuando me levanté vi cómo mi imagen apenas estaba empezando a inclinarse para hacer lo que yo ya había terminado de hacer hace un buen rato. Empecé a caminar de un lado a otro del ático, sintiendo que las tablas del suelo crujían bajo mis pies, como si se estuvieran quejando de mi presencia. Y cada vez que pasaba frente al espejo, veía mi estela pasando 10 segundos después. Como relojero, sé que si un engranaje se retrasa es porque algo está roto o porque hay demasiada fricción, pero aquí no había piezas mecánicas que arreglar, solo un pedazo de vidrio que estaba rompiendo las reglas más básicas de la existencia. Me senté en una caja vieja, lejos del alcance del espejo, y me quedé mirando mis manos temblorosas mientras intentaba calmar la respiración que se me había vuelto errática y superficial. La certeza de que algo andaba muy mal en esa casa se me instaló en el estómago como una piedra pesada, y por primera vez, desde que llegué a El Paso, sentí un miedo real, un miedo que no venía de la oscuridad, sino de la luz, y de la forma en que el mundo se supone que debe funcionar. Para que entiendan por qué esto me pegó tan duro, tienen que saber que mi familia siempre ha sido rara con el tema del tiempo, especialmente mi abuelo, don Amancio, que era un hombre que casi no hablaba, pero que siempre parecía estar escuchando algo que los demás no oíamos. La gente en el pueblo decía que él podía cronometrar el destino de las personas, y aunque yo siempre pensé que eran puros cuentos de viejas, la verdad es que en su taller nunca hubo un reloj que diera la hora igual que los demás. Mi abuelo murió de repente, sin dejar un testamento ni una sola explicación sobre sus negocios, y lo único que nos quedó fue esta casa llena de relojes parados que parecen estar esperando una señal para volver a latir todos al mismo tiempo. Yo crecí viendo cómo él se pasaba las noches enteras encerrado en este mismo ático, y ahora que soy yo el que está aquí, siento que las paredes guardan susurros de todas esas horas que él pasó tratando de domar los segundos. La casa siempre se sintió como un lugar donde el presente no tiene mucha importancia, porque todo parece estar suspendido en un ayer eterno o en un mañana que nunca termina de llegar. Severiano, me decía él siempre, nunca confíes en un reloj que no se equivoque de vez en cuando, porque la perfección es una trampa que el tiempo nos pone para que nos olvidemos de vivir. Ahora, sentado en este ático lleno de polvo, me doy cuenta de que mi abuelo no estaba loco, sino que estaba lidiando con algo que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar en nuestras peores pesadillas. Después de un rato de estar ahí sentado, tratando de recuperar la calma, decidí que tenía que mirar el espejo una vez más, pero esta vez con más atención a los detalles y no solo al movimiento. Me puse de pie y caminé lentamente hacia el cristal, manteniendo mis manos a la vista para no perder ningún detalle de lo que el reflejo fuera a mostrarme 10 segundos después. Cuando mi imagen finalmente se puso frente a mí, noté algo que me hizo dar un salto hacia atrás y casi me caigo sobre una pila de libros viejos que estaban en el suelo. En el reflejo, mi mano derecha tenía puesto un anillo de sello dorado, una joya grande y pesada, con un grabado que parecía una ampuleta, pero cuando me miré mi propia mano real,
no había nada más que mis cicatrices de trabajo y mis dedos manchados de aceite. Me froté los ojos pensando que era un reflejo de alguna luz, pero no. El anillo en el espejo brillaba con una intensidad que parecía real, moviéndose junto con la mano del reflejo mientras yo me quedaba ahí, paralizado por la confusión. ¿Cómo era posible que el espejo mostrara algo que yo no llevaba puesto, si se supone que un reflejo es solo una copia de lo que está frente a él? La lógica me decía que si el reflejo estaba atrasado, debería mostrar lo que yo tenía puesto hace 10 segundos. Pero yo no he usado un anillo en toda mi vida, y mucho menos uno tan ostentoso como ese. La curiosidad pudo más que el miedo, así que me puse a buscar ese anillo por todo el ático, moviendo cajas, tirando papeles viejos y levantando mantas que cubrían muebles que ya ni recordaba que existían. Me fijé bien en la posición donde el reflejo parecía estar parado y me di cuenta de que justo debajo de sus pies, en el espejo, había una tabla del suelo que se veía un poco más floja que las demás. Agarré un desarmador que traía en el bolsillo y empecé a hacer palanca con cuidado, sintiendo cómo la madera crujía y cedía poco a poco hasta que logré levantarla por completo. Ahí, metido en un hueco pequeño y lleno de telarañas, encontré una cajita de terciopelo negro que se veía casi nueva, como si alguien la hubiera puesto ahí hace apenas unos minutos. Cuando abrí la caja, el corazón me dio un vuelco porque ahí estaba el anillo de sello dorado, exactamente igual al que había visto en el espejo, pero lo más extraño de todo fue cuando intenté agarrarlo. Al tocar el metal, solté un grito de dolor y solté el anillo de inmediato porque estaba ardiendo. Estaba tan caliente que sentí que me iba a derretir la piel de los dedos en un segundo. Era imposible que un objeto enterrado bajo el suelo estuviera a esa temperatura, pero ahí estaba, brillando con un calor que parecía venir de adentro del metal, como si tuviera vida propia. Junto a la caja del anillo encontré un diario viejo con las pastas de cuero gastadas y la letra de mi abuelo escrita con una urgencia que nunca le conocí en vida. Me puse a leer las páginas amarillentas y sentí que el mundo se me desmoronaba encima mientras entendía la verdad sobre mi familia y sobre por qué siempre fuimos tan diferentes a los demás. Mi abuelo explicaba en esas notas que nosotros no envejecemos de forma normal, sino que tenemos la capacidad, o mejor dicho, la maldición, de tomar tiempo prestado de nuestras versiones del futuro para poder sobrevivir a tragedias en el presente. El anillo era el vínculo, una especie de ancla que nos permitía jalar esos segundos o minutos extra cuando la vida se nos ponía en peligro. Pero cada vez que lo hacíamos, el tiempo se volvía inestable a nuestro alrededor. Por eso el espejo estaba atrasado, porque yo ya había empezado a consumir el tiempo de mi propio futuro sin darme cuenta, y el calor del anillo era la fricción de esos años siendo arrastrados a través de las décadas. Mi abuelo decía que nada es gratis en este mundo, y que cada segundo que robamos del mañana es una deuda que alguien, en algún momento, va a venir a cobrar con intereses que nadie puede pagar. Me quedé helado al entender que mi reflejo no estaba atrasado por un error, sino que me estaba mostrando lo que yo ya le había quitado a mi propio destino, y que el anillo caliente era la prueba de que el contrato ya estaba firmado con mi propia sangre. De repente, el ambiente en el ático cambió por completo y sentí un frío repentino que me caló hasta los huesos, a pesar del calor sofocante que hacía afuera en las calles de El Paso. Miré de nuevo hacia el espejo y vi que mi reflejo ya no estaba atrasado, sino que ahora se movía mucho más rápido que yo, adelantándose a mis pensamientos y a mis acciones con una urgencia desesperada. El Severiano del futuro, el que estaba atrapado en el cristal, dejó de imitarme y se pegó al vidrio, señalando con un dedo tembloroso hacia la pequeña ventana circular que daba a la calle principal.
Con el corazón en la garganta, me acerqué a la ventana y miré hacia abajo, esperando ver el tráfico normal de la tarde. Pero lo que vi me dejó sin habla y con una sensación de vacío absoluto. Allá afuera, parada justo en medio de la banqueta y mirando directamente hacia mi ventana, estaba una mujer vestida con un traje rojo intenso que resaltaba contra el gris del pavimento. En su mano derecha sostenía un compaso de plata que brillaba con una luz tan fuerte que parecía que estaba atrapando todos los rayos del sol en un solo punto. Ella no se movía, solo se quedaba ahí parada con una expresión de calma absoluta, mientras el compaso en su mano empezaba a abrirse lentamente, como si estuviera midiendo la distancia exacta entre ella y mi alma. En ese momento supe que la deuda de la que hablaba mi abuelo no era una metáfora, y que esa mujer no venía a pedir la hora, sino a recoger lo que mi familia le había estado robando al tiempo durante generaciones. ¿Te gustó esta historia? Si quieres saber qué va a pasar con esa mujer del vestido rojo y qué es lo que planea hacer con ese compás de plata que brilla tanto, tienes que ver el siguiente video de esta serie. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.